Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Nosotros felices de poder estar una semana más con todos ustedes. Y seguimos hablando del COVID-19 y vamos a seguir hablando de las vacunas. Y hoy vamos a intentar dar respuesta a dos preguntas que seguro que todos ustedes se las han hecho alguna vez. Primero, ¿será la vacuna obligatoria? Y segundo, ¿qué es lo que ha pasado con los famosos efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Entonces yo creo que son preguntas que a todos nos tienen, En pues vilo, en ¿no? vilo. Así es que quédense con nosotros en este día, no sin antes suscribirse a nuestras redes sociales, aquellos que nos están viendo por Facebook o por YouTube. Así es, y bueno, vamos a entrar de nuevo sin ningún tipo de sesgo ni ideológico ni político y vamos a mirar los datos cara a cara, ¿no? Y es importante porque estamos hablando de un tema de salud pública, algo que está paralizando nuestras sociedades. Y se nos ha dicho, y es cierto, que una de las posibles salidas de esta crisis, de esta pandemia, es a través de conseguir una inmunidad a través de una vacuna. Así que vamos a hablar un poquito también sobre cómo va esa carrera, cómo hay 11 vacunas ya en fase 3 y cómo ha cambiado el caballo ganador. De hace unas semanas hasta ahora, ahora el caballo ganador es otro por ahora, y después cuando llegue el momento les voy a decir cuál es la vacuna que está llegando a la recta final de meta y está mirando por delante de los demás la cinta de la victoria. ¿Está Bill Gates a la cabeza? No, ni mucho menos. Pero bueno, vamos a dejar a un lado a Bill Gates y vamos a empezar con una frase de Yvon Chouinard, que, fíjate, es un escalador estadounidense, ecologista y también es un empresario multimillonario. Vaya hombre. Pero me ha gustado muchísimo esta frase que dice lo siguiente: el miedo a lo desconocido es el mayor temor de todos. Y es que obviamente hay dos palabras en esta frase que a mí me han saltado, ¿no? Así aquí a la vista, así. Miedo y desconocido. Fíjate que dicen, hay una frase ahora que lo dices que me viene a la mente que dice algo así como ¿cuál es el monstruo más feroz de todos? Lo pintan. Lo pintan. Eso me lo sabía. Pero fíjate que según un artículo publicado en el Journal of Anxiety Disorders, el miedo es la emoción principal del ser humano y lo desconocido es el temor fundamental. Sí, totalmente. Hay mucha tela que cortar en cuanto a eso y en cuanto a la función del miedo y de los instintos básicos en nuestra capacidad de supervivencia. Y como esto, qué interesante Raquel, ya que lo dices, como esto en nuestra sociedad actual está cambiando. Un día podemos hablar un poquito sobre esto, pero es increíble cómo estamos teniendo el miedo como algo que hemos de desterrarlo, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, está claro que con el COVID-19, por mucho que intentes aparentar que no pasa nada y que, bueno, pues es una simple gripe, no creas tú que es súper desconocido este bichillo y a todos, quieras que no, nos da o desconfianza, o pavor, o recelo, o temor, O miedo, o pánico. respeto. Llámalo como quiera, pero bueno, si eres un valiente que te pones ahí en primera fila y dices no me importa, pues mira qué bien para ti, pero yo creo que todos tenemos un cierto recelo, ¿no? Bueno, valiente o imprudente, más que otra cosa. Pero bueno. Pero bueno, la reacción a las circunstancias complejas, fíjate que puede ser la diferencia ante el éxito o el fracaso, y en el caso del COVID-19, dependiendo de cómo nosotros Efectivamente. reaccionemos ante nuestro enemigo, que es este virus, bueno, pues vamos a salir victoriosos o pues no vamos a salir precisamente victoriosos. Y es muy curioso ver cómo los seres humanos reaccionamos ante lo desconocido, Dani. Y yo me lo he planteado muchas veces, sería ideal que ante la pandemia pues todos hubiéramos reaccionado de la misma manera, trabajando en unidad y bueno, pues a lo mejor la historia sería diferente, ¿verdad? Sí. Pero, sin embargo, ya lo hemos dicho muchas veces, vivimos en una sociedad que está muy polarizada, nos hemos fanatizado y Totalmente. hemos priorizado los extremismos. Y precisamente esto es lo que nos está llevando a que después de tantos meses, ¿cuántos llevamos ya con el COVID-19 desde marzo Siete en 7, Estados 8? Unidos. Pues la situación esté todavía siendo muy complicada, ¿no?
¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues fíjate, tenemos que tener en cuenta para entender por qué pasa esto una cosa esencial, ¿no? A la hora de mirar el comportamiento del ser humano. Y es que nosotros no reaccionamos a la realidad. Hay un virus y uno piensa que todo el mundo está reaccionando al virus. No, ya sé dónde vas, buenísimo. No, sino que cada quien reacciona acorde a lo que entiende por realidad. Porque en vez de vivir el mundo individualmente, lo que hacemos es que nosotros vivimos el mundo acorde a nuestro propio mundo interior. Y es que está construido por nuestras ideas, por lo que nos han inculcado en la infancia, bueno, pues por nuestras formas de pensar o incluso actualmente por cómo nos está influenciando las redes sociales que están jugando un papel muy importante a la hora de enfrentar ciertos temas. ¿Qué preferimos? ¿Qué estamos prefiriendo? ¿Y qué estamos viendo muchas veces que prefiere la gente? ¿La verdad o el miedo? Porque hay personas que parece que prefieren el miedo a mantener la calma ante una tormenta. Uh-huh. Y es realmente, ahora que lo dices y que me estás haciendo pensar tantísimo, es increíble, ¿no? Porque lo más fácil es salir corriendo como una gallina sin cabeza. Eso es lo más sencillo. Cuando viene el oso, lo más fácil es todos a ¡ah! Sale corriendo. Pero a diferencia del oso, con el oso no necesitas ser más rápido que el oso. Solo necesitas ser más rápido que alguno de tus compañeros. Sí. ¿Vale? Pero con el virus no vale de nada. Porque el virus antes o después, si no tomas las medidas oportunas, no, pues te va a alcanzar, ¿no? Encima, si sales corriendo, más... Claro, más partículas en el aire. Claro, y más corren, más ejercicio hacen más. Pero ahí está el gran problema, ¿no? Que la solución más fácil es más que el miedo, que el miedo tiene un valor. En cierta manera, el miedo nos avisa de algo, de un peligro, como hay miedo a un precipicio. Pero realmente a veces que preferimos, en vez de reconocer, ir al precipicio, mirarlo, medirlo y tomar las medidas, preferimos estar en pánico. Y con ese miedo, no pasa nada, a negarlo, no pasa nada, no hay precipicio, hasta que vas y te caes por el precipicio, ¿no? Así es. Pero bueno, el caso es que, pues el funcionamiento de la mente comienza con las ideas interpretativas de la realidad y de esa interpretación o lo que todos nosotros conocemos como percepción, pues se van a desprender una serie de consecuencias y unas reacciones emocionales, ¿no? Y en este sentido, como ya he dicho antes, tanto la educación como el aprendizaje, como las experiencias vividas en la infancia, o lo que uno determine pensar en su madurez, pues hace que sean factores súper importantes y que si no sean interiorizado de una forma correcta puede hacer que en situaciones como el COVID-19 pues distorsionen bruscamente la realidad y desgraciadamente actuamos por percepciones y no por la realidad, sí. En este caso, que hay delante de nosotros pues un virus. Y un virus que desgraciadamente está siendo letal. Así es. Pero fíjate, Daniel, hay dos actitudes fundamentales que marcan este proceso en cuanto a cómo el ser humano, el individuo, actúa hacia algo desconocido. Una, seguro que todos sabemos. Y muchos de nosotros a lo mejor estamos padeciendo, que es la ansiedad. La ansiedad genera una respuesta de temor, de miedo y de pánico, ¿no? Entonces, muchos de nosotros, pues pensamos, por ejemplo, en el caso de la vacuna, ¿te vas a poner la vacuna? Como hemos preguntado esta semana en nuestras redes sociales, y hay algunos que pueden decir no, porque me genera miedo, ¿no? No, tengo ansiedad, tengo temor, es algo que es desconocido y no quiero enfrentarme a ello. Pero hay otra forma, y la segunda forma es a través de una generalizada actitud de incredulidad ante lo nuevo, y una incredulidad que generalmente está aderezada por una dosis de soberbia o de autosuficiencia, ¿no? Entonces, en el caso de la vacuna también estamos viendo ese tipo de respuestas. ¿Usted se va a poner la vacuna? No, hombre, pero ¿cómo me voy a fiar yo de estos científicos que van a sacar una vacuna en menos de 4 meses? No me lo creo. Entonces, ahí vemos que hay diferentes formas de enfrentarse, sobre todo al desconocimiento que genera el COVID-19. Y bueno, no sé yo en qué posición están ustedes.
¿Tú, Dani, en qué posición estás? En la posición de siempre de buscar datos. Los datos, la información es poder. Y la información es poder para saber qué decisiones tomar. Y saber cuál es el equilibrio que debemos encontrar. Cuando tú tienes todos los datos encima de la mesa, ya entonces depende de ti de sopesarlos, de saber si te conviene o no te conviene, y ahí tú tomas tu decisión. Pero si tú ante los datos los niegas o simplemente porque vienen de un lado que son amigos tuyos, te lo crees porque te lo ha dicho Pepito o fulanito, ese es el problema. Y es que tomas una decisión no fundamentada en datos, no fundamentada en la realidad que se refleja en datos. La realidad no se refleja en movimientos políticos, la realidad se refleja en datos. No, y tampoco en percepciones. Claro, y entonces o en opiniones, que hoy en día todo es una... Es que tengo mi opinión, no, tu opinión es, no tienes ni idea de lo que estás hablando y te has visto un vídeo en YouTube. Pero lo que tenemos que hacer es recurrir a la ciencia, recurrir a los datos, recurrir a lo que nos están diciendo los datos y mirarlos con una mirada crítica. Sabiendo que el que te vende, ya sea una cebolla o te vende una vacuna, ambos quieren vendértela, porque para ellos también significa un éxito en su trabajo de haber conseguido un producto que te lo dan y también un dinero. Entonces, bueno, hay que... Espero que la vacuna no me haga llorar. No, pero... Como la cebolla. Sí, pero tienes que mirar los datos y mirar de una manera equilibrada. Si hay algo en esta mirada o alguien que te ofrece los datos en lo que tú vas a tener dudas, si son datos que están empujados, por ejemplo, en el caso de la FDA americana, que el gobierno está metiendo presión para sacar cuantas las vacunas, eso te genera una duda sobre la objetividad de esos datos. Pero si esos datos son objetivos y son buenos, es cuestión de ponerlos encima de la mesa y decir vacuna sí o no, o vacuna sí para mí, no para ti, no para otra persona, sí para otra. Y ahí es donde cada cual, yo pienso que ha de tener la libertad para decidir si se vacuna o no se vacuna, salvo que como medida sanitaria el gobierno decida que aquí se vacunan todos. Claro, pero tú lo has dicho. Vamos a entrar a la primera pregunta. ¿Tenemos libertad a estas alturas para decidir si queremos o no queremos vacunarnos? ¿Piensas, como tanto se ha especulado sobre si esta vacuna va a ser obligatoria, tú piensas que vamos a poder decidir acerca de si nos vacunamos o no sobre estas alturas? Vamos a ver, las autoridades sanitarias no son tontos, o sea, son personas, todo tiene que... todo depende, la obligatoriedad de una vacuna depende de la calidad de la vacuna, depende del problema sanitario. Entonces, en estos momentos... Tanto la vacuna de AstraZeneca, que ha dado en 2 individuos vacunados, ha causado una respuesta autoinmune reflejada en lo que se conoce como una mielitis transversa o una inflamación de la médula espinal, ¿de acuerdo? Como la vacuna de Moderna, que va en segunda posición, junto con la de BioNTech o de Pfizer, que están unidos en este esfuerzo. Entonces, ¿qué ocurre? Nos pone en duda, y de hecho la de AstraZeneca se ha frenado en la fase 3, en los ensayos de fase 3 en Estados Unidos, aunque en Inglaterra han seguido. Nos pone un poquito en alerta. Cuando ha pasado lo que ha pasado con AstraZeneca, tanto Moderna como Pfizer han decidido hacer unos estudios más amplios, viendo otros factores de riesgo para saber si hay algún efecto secundario que si responde a algún factor. Eso ha hecho que se retrasen, por ejemplo, lo que va a ser la fase 3. Entonces, cuando llega un organismo federal, un organismo gubernamental, ¿de acuerdo? Y saben que las vacunas no son del todo fiables, en ese momento el gobierno no puede imponerlas, salvo que estés en un régimen autoritario como pasa en otros países. Pero en países occidentales esto no va a ocurrir. No va a ocurrir. O sea, yo tengo entendido que la OMS ya habló al respecto y dijo que ellos quieren fomentar la aceptación voluntaria de la vacuna, pero que todo va a depender de los países y de claro. Cómo se regulen los países referente a este tipo de y la temas, vacuna, ¿no? Y después la gente se empieza a vacunar. Es una cuestión de riesgos. Cuando no conoces todos los riesgos de la vacuna, tienes que sopesar cuál es el riesgo que yo tengo como individuo que me voy a vacunar, cuáles son los riesgos yo tendría de contagiarme, cómo es de frecuente el virus en la población y qué daño me haría a mí un virus. Por ejemplo, una persona como el presidente de Estados Unidos hace unas semanas sería un
un sujeto que debiera de pensar, mis riesgos son elevados. Ese tipo de personas mayores, pues tendrían que pensar, si no tiene efectos secundarios fuertes, en vacunarse. ¿De acuerdo? Aunque haya cosas que a lo mejor se nos escapan un poquito de la vacuna, pero se vacunan. ¿Por qué? Porque el riesgo que tienen a sufrir el COVID-19 es mucho mayor que los secundarios posibles efectos de la vacuna, que por ahora lo que se ha visto son, en el caso de Moderna y de Pfizer, que son los que han salido, aunque no ha salido nada publicado, pues fiebre o algo de inflamación, pero no a niveles, por ahora, se ha visto ningún individuo que estuviera, cuya vida estuviera en peligro, igual que pasó con la de AstraZeneca. Estas dos personas fueron hospitalizadas, pero salieron del hospital después de haber sido tratadas. Es toda una cuestión de riesgo. En mi caso, si tengo un riesgo alto y la vacuna, pues pienso que no va a ser peligrosa, lo que yo hago es me vacuno. Ahora, de nuevo, si hay un niño en el que sabes que los efectos del COVID-19 son muy bajos y que la mayoría, casi todos los niños lo pasan sin darse cuenta, ¿para qué lo vas a someter o para qué vas a correr el riesgo de poner una vacuna a un niño? Claro. ¿Entiendes? Entonces, son una serie de factores y después todo depende de otra serie de factores y, por supuesto, yo creo que los verdaderos gobiernos que son eficientes lo que trabajan es llevando los datos reales a la población y que la población, suponemos que los habitantes de un país son lo suficientemente inteligentes como para tomar los datos, ser informados y tomar la decisión más correcta. Entonces, es una campaña, los gobiernos tienen que hacer no una campaña de desinformación, sino una campaña de educación. ¿No? Y, claro, vaya, interesante, ¿no? Por ejemplo, países como China, obviamente ahí la vacuna es obligatoria, ¿no? No solo es obligatoria, sino es que China ya ha vacunado a cientos de miles de personas. Entre ellos niños, tengo entendido. Sí, pero son dos cosas diferentes. Vamos a ver, China tiene hay 11... para COVID-19 hay 11, aunque una es una vacuna a otra enfermedad que piensan que a lo mejor puede dar algún tipo de ventaja, pero básicamente hay 10 vacunas con el COVID-19 en fase 3 en todo el mundo. 5 de estas ya han sido utilizadas o se utilizan ya en población. China tiene 4 vacunas. 4 vacunas y la de Pfizer también está China metida. Okay. Está BioNTech, que es alemana, Pfizer, que es americana, y una farmacéutica china. Puramente chinas tienes 4 vacunas. Una de ellas que ha hecho efectos secundarios. Las otras 3 vacunas, una de ellas, que fue la primera que se sacó, se ha vacunado a cientos de miles de personas. ¿De acuerdo? Y está pasando y están muy avanzadas. Entonces, no ha pasado todos los controles porque en China no tienen la fase 1, 2 y 3 como tenemos en Estados Unidos. Pero hay cientos de personas que están siendo... En fase 3 aquí estamos teniendo con cualquiera de las vacunas 30.000, 40.000 ahora quieren hacer con la de Pfizer. Johnson & Johnson quiere hacer probarse en 60.000 personas. Bueno, en China ya están en 300.000 personas ya vacunadas. Así que tiene una fase 3 enorme. Y bueno, pues en un país como China no han preguntado a la gente. Tú eso no lo puedes hacer. Claro. En un país como Rusia, donde tienes un dignatario, no me acuerdo cómo se dice, un presidente. Manda más. Mandatario. Magnatario. Muy magnánimo no es. Mandatario. Se me fue yo. Perdón, se me lenguó la traba. Y que básicamente no es un país que está en un régimen totalitario, pero tiene comportamientos, el presidente de Rusia, Putin, totalmente de dictador. Y sacó aquella vacuna, ¿te acuerdas? Hemos ganado la carrera. Aquella vacuna no iba a pasar ni en la fase 2. De hecho, cuando publicaron en Lancet los resultados, yo lo miré y están los datos fabricados. Y hay otros científicos que se han dado cuenta también de esto. Los datos están fabricados. O sea, la fase 1 y 2 de esa vacuna es bastante cuestionable. Cuando llega Putin, hemos ganado a todos. Con una vacuna que no había pasado fase 3, se va a inyectar a la gente de su país y le dicen, ¿sabes lo que dijeron los científicos de su país? Tararí, ni hablar. Paró, ¿vale? Y resulta que dijo, no, vamos a hacer una fase 3 de unas 3.000 personas. Y le dijeron que nada. Así que ahora Rusia se ha echado para atrás. No están vacunando. Ah, ya, no funciona. No. Ahora van a hacer es... que la gente ha dicho, ¿por qué te crees que somos tontos? Okay. Mr. Putin, que te encanta montar a caballo sin camisa.
Pues señor Putin, pues no, los rusos no son tontos. Y han dicho, ni hablar, con mi brazo no cuentes. ¿Qué ha ocurrido? Ahora ha llegado Putin y tiene que meter esa vacuna que supuestamente había ganado la carrera. Sputnik 5, sí. Cambió de nombre, que ya tiene otro nombre, y la llamó ahora Sputnik 5 y ahora resulta que está empezando en fase 3. Así que va muy retrasada, no ha ganado, va muy retrasada. Ya nos has contestado la primera parte y bueno, yo creo que más de uno estamos más tranquilos porque, bueno, todo lo que se ha contado de que va a ser obligatoria, de que va a haber un microchip insertado. Eso es una mentira. Y que, bueno, el 666 de hecho, va también dentro de la fecha de caducidad. La vacuna que va a ganar, la vacuna que básicamente está ganando, que es una vacuna china, aunque no me guste, la de Sinovac. De hecho, la de Sinovac no solo está en fase 3, finalizando fase 3, que empezó antes. Iba a la par con la de AstraZeneca, pero AstraZeneca, debido a los problemas, han parado la FDA y ya no está pasando en la FDA. Está en Inglaterra, pero en Inglaterra hay muy poquitos casos, con lo cual van a tener que utilizar a mucha gente en Inglaterra para pasar a fase 3. Va a tardar la de AstraZeneca en aprobarse. La de Pfizer y la de Moderna, hasta final de año no va a haber Cuéntanos, datos. Dani, ¿cuál ha sido específicamente el efecto secundario que ha tenido la persona que probó la de AstraZeneca? Ha habido 2 personas, han tenido lo que se llama una mielitis. Sí, 2 personas, por eso se han parado. Okay. 2 personas, una mielitis transversa, que básicamente es una inflamación de la médula espinal, y lo que ocurre es que tu organismo, al crear anticuerpos contra la vacuna o contra el virus incluso, algunos de esos anticuerpos no solo reconocen esa proteína del virus específica, sino que tienes algo en tu organismo que se parece mucho. Y muchas veces pasa con las vainas de mielina. Uno se pregunta ¿por qué? Porque muchas veces los anticuerpos reconocen proteínas que están, lo que se dice, azucaradas o glicosiladas. Y las vainas de mielina tienen una altísima cantidad de proteínas que están glicosiladas. Por tanto, digamos que son muy inmunogénicas. Y lo que ha pasado, lo más probable que se tiene que estudiar, lo está estudiando el FDA ahora, es que anticuerpos que se han generado contra el virus también van contra tu sistema, o contra la parte del virus con la cual estás haciendo esta vacuna, están yendo en contra de las vainas de mielina que están en la médula, en el sistema nervioso central, la médula espinal. Se produce una inflamación con pérdida de sensación y también motora. Entonces no parece ser que ha sido grave, pero hay que estudiarlo, porque han sido 2 de 18.000. Date cuenta que las mielitis transversas, en la frecuencia en población normal, es 1 entre 1.000.000. Claro, no tiene correlación. Entonces, no date sentido, cuenta que, no. que está... No es casualidad que de repente esa gente tenía esa enfermedad, ¿no? Ha aumentado en 100 veces se está aumentando 100 veces el riesgo. 1 de cada 10.000, bueno, pues imagínate si multiplicas por 330 millones en Estados Unidos. Pues imagínate. Y las otras 2 vacunas, las de Moderna y las de Pfizer, que bueno, pues esta semana ha sido cuando ha aparecido la noticia de que ha habido efectos secundarios, no es lo que ha pasado con AstraZeneca. No parece que sea relacionado con eso. O sea, no tiene más que ver con, según he leído yo, ¿no? Más con fiebre alta. O sea, la típica reacción de una vacuna, ¿no? Sí, tanto la de Moderna como la BioNTech tienen un tipo de tecnología que puede haber causado esto. Yo no lo preveía, pero puede ser que no sea debido a la proteína que expresan, puede ser a cualquier otra cosa. Vale. Pero no es una mielitis, no parece algo autoinmune, parece simplemente una sobreactivación del sistema inmunológico, causando pues una subida de temperatura y dolor muscular, como a veces pasa con la vacuna de la gripe. Sí, lo que pasa es que tienes que tener mucho cuidado, porque la vacuna de la gripe lo da de aquí a allá, ¿no? Ajá. Pero si hago una vacuna que no conoces, empieza a darte esto, tienes que cuidar y tener todo muy bien controlado, ¿no? Y hay una cosa, es ninguna farmacéutica digamos, si tiene que elegir una farmacéutica entre ser la primera y ser una de las siguientes, pero ser efectiva, van a preferir ser efectiva antes que ganar la carrera. No sé, que ganes la carrera para matar a gente. Claro, y oye, una pregunta, porque tú has dicho que cada una de estas vacunas tiene diferente tipo de tecnología. ¿Yo puedo ponerme la vacuna, si quisiera, yo qué sé, de AstraZeneca si saliera? ¿Y la China? Que es de diferente... Sí, podrías ponértela. O sea, es que me encantan las vacunas y me pongo todas. Sí, bueno, hay que tener un dinero, va a costar un dinero. Okay. De hecho, la que va primero, que es la de Sinovac, en China, de hecho, están ya en fase 1 y fase 2 con niños. Interesante. Y ellos han ofrecido darla de forma gratuita a todo el mundo, incluyendo a Estados Unidos. Entonces, ya no lo has dicho. ¿La que va ganando la carrera cuál es? La de Sinovac. ¿Y esa es China.
China. Al final los Y chinos además ganan. una cosa interesante, esta vacuna no utiliza tecnologías nuevas, es la clásica tecnología de virus atenuado, o sea, un virus original que tú lo inactivas y tal, y lo inyectas. Con lo cual a los que se ponen muy nerviosos con lo del el DNA, te van a insertar un microchip. Esta no tiene ningún tipo de DNA ni RNA. Bueno, ¿y qué pasa con el microchip? ¿Qué pasa con la vacuna de Bill Gates? Por cierto, la vacuna de Bill Gates, la de Inovio, se cayó. Tuvieron problemas en la empresa, la vacuna se ha caído, un desastre. A lo De mejor es hecho, que han parado, ha habido estaban en muchos fase. cristianos que han orado mucho en contra de esa No, vacuna. sí, pero vamos a decir, esa empresa estaba vendiendo un poquito de humo, parece ser. Ajá, Es una empresa que ajá. nunca ha sacado realmente una vacuna al mercado en condiciones. Entonces, claro, parte es como con mala prensa, ya no es porque sea Bill Gates, que también ha invertido en otras En otras, empresas, ¿no? ¿vale? La fundación Bill y Melinda Gates, pero la de Inovio se ha caído, de hecho está frenada, no está ni en Ni en la ensayos. carrera ya, ¿no? Pues muy interesante, Daniel, todo lo que estás trayendo. La verdad es que estás aclarando muchísimas dudas acerca del tema este de la vacuna, que creas que no a todos nos está dando una cierta ansiedad, ¿no? Y vamos a dejarlo aquí, pero vámonos a la pregunta de la semana, que fue muy sencilla y muy directa. ¿Te pondrás la vacuna del COVID-19? Romina Dongo Fernández nos dijo, jamás, jamás. Es como nuestra hija que siempre nos dice, jamás, ¡Jamás! jamás. Pues muy bien. Hernán Yamanaka dice, Espera, pero eso de jamás, de los jamases, o sea, te voy a decir, jamás, es una. Bueno, son redes sociales, uno pasa y pone algo y después te sacan un programa de televisión. Pero bueno, te voy a decir, a lo mejor ahora no, pero supongo que después sí, nos ponemos muchas vacunas cuando somos niños, ¿eh? Y esto nos protege de un montonazo de cosas. Entonces, de hecho, la mortalidad ha bajado tantísimo porque estamos vacunados ante muchísimas cosas. Y va a bajar mucho la mortalidad porque hay tratamientos para cosas como, por ejemplo, antibióticos. ¿Qué nos creemos? Que los antibióticos cuando los sacaron no hubo gente que supuso los dijeron, antibióticos que jamás. todavía se oponen, dirían ¡jamás! Pero cuando tienes un dolor de oído, ¿te tomas la pastillita o no te tomas la pastillita? Bueno, dale. Hernán Yamanaka, Hombre. si la ciencia la garantiza, claro. Porque este es un asunto de ciencia, no de religión, no de política, no de temores irracionales. Totalmente de acuerdo. Y después saber tomar, bueno, pues informarte y en un momento determinado ya cuando te sientas con el problema, con los datos, también escuchar a personas que tienen un poquito, ángulos un poquito diferentes y tomar una decisión compensada y puedes tomar una decisión, pues a lo mejor no o sí, sino a lo mejor dices, ¿sabes? De momento no. Porque es una decisión que se puede tomar. De momento voy a pasar, voy a mantenerme un poquito todavía con las medidas de distanciamiento y demás, y vamos a ver cómo va la ¿Cómo población. reacciona, Porque se no? empieza a ver, se empiezan a vacunar todos, dale un mes, te esperas un mes, y si hay algún tipo de problema, vas a empezar a tenerlo cuando se vacunen a cientos de miles de personas en todo el mundo, pues se va a ver el efecto, ¿no? Claro. Carmen Reguera nos dijo que sí era segura, pero nos ha dejado una pregunta, que es la siguiente. ¿Los que han pasado la enfermedad se deben vacunar también? Sí, muy probablemente sí, por el sencillo motivo de que todavía no sabemos, pero ha habido ya un par de casos de personas que han pasado la enfermedad, pero resulta que la han vuelto a pasar en una segunda ocasión. Esto pasa no solo con este virus, pasa con otros virus, y es que hay personas que pasan la enfermedad, pero que no generan memoria inmune. De tal manera que cuando vuelve el virus, su sistema inmunitario no reacciona nada más entrar el virus. ¿De acuerdo? Esto ha pasado en un par de casos que ya se conocen, hay otros casos sospechosos. Y esto se dio a conocer hace más de un mes, no se han dado más casos y hay que esperar a ver qué ocurre, pero es probable. De nuevo, uno se puede poner la vacuna aunque haya pasado el virus y no te va a pasar absolutamente nada. Igual que si has pasado la gripe y te pones la vacuna del año siguiente, no te pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? No vas a tener más efectos secundarios por ponerte la vacuna cuando has pasado el virus. Ok. Cristina Telus nos dice, no quiero que me dañen genéticamente. Pues no vayas a Chernobyl de vacaciones. Claro, Pero ¿qué pasa, Dani? Que hay mucha desinformación, ¿no? sí, no, y también hay gente que no. Nosotros aquí en Punto de Encuentro somos privilegiados de tenerte. Sí. Pero la gente, pues, sí, es algo que. hay mucha que gente no se está afortunada. informando bien. Hay mucha gente afortunada en internet, en Facebook, que cuando tú le das la información siguen RQR con lo mismo. Con el jamás me manipulan genéticamente. Eso es una absoluta barbaridad que viene circulando y que no tiene ningún tipo de peso. Incluso las vacunas como Moderna.
que utilizan RNA o ARN u otras vacunas como la AstraZeneca que utilizan DNA o la de Pfizer en una cápsida viral modificada. Este DNA y este RNA no se inserta. Para que un DNA, un ADN, un ARN se inserte a nivel celular, ¿de acuerdo? Necesitas toda una tecnología. No se está utilizando CRISPR, se está utilizando vacuna que no tiene nada que ver. Pero claro, como a la gente le encanta este tipo de teorías conspirativas y prefiere lanzarse a ver películas de ciencia ficción en vez de informarse, pues es lo que tiene, pues este tipo de personas que al final lo que les puede pasar es que si al final la vacuna es disponible y es segura, llega esta persona, no se vacuna, le llega el virus y se la lleva por delante. Bueno, Dios quiera que no, y aquí Y estamos. En su lápida pondrán eso de ¡jamás! Jamás, que no, hombre, que no, que tú nos estás dando una información de primera mano buenísima. Y Cristina aquí tiene la respuesta de un biólogo molecular que de genética sabe mucho. Así es que, bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a ver cuál es la que llega a nuestros países y cuál es la que sí, nos vamos a poner, ¿no? Quiero terminar, ya Dani, tú que estás muy... Uy, ¿cómo estás hoy? Voy a terminar con otra frase. Ya que empezamos el programa con montañas y con el montañero famoso, hoy he elegido esta frase para finalizar, que es la siguiente: sobre cada montaña hay un camino aunque no se puede ver desde el valle, que es una frase de Theodore Rothko, que es un poeta americano. Y la verdad es que efectivamente poder llegar a conseguir esa vacuna, bueno, pues está siendo una escalada trepidante, ¿no? Hay mucha gente que está trabajando detrás de esto y aunque nosotros, los que no somos ni médicos ni científicos ni estamos relacionados con nada de esto, estamos en el valle, hay gente por delante, como los científicos, no, la gente que van abriendo camino. Los que están trabajando de verdad en la vacuna, sí. Que van abriendo camino para poder llegar a esa cima y conseguir uno de los tratamientos más eficaces contra el COVID-19. Pero bueno, independientemente de por dónde vayan los científicos, podemos decir que nuestra confianza siempre la tenemos en el Señor. Quiero también terminar con Proverbios 18:10, que dice así: torre inexpugnable es el Señor, a ellos corren los justos y se ponen a salvo. Qué bueno, ¿no? Que podemos confiar en Cristo. Cristo fue el primero que subió esa montaña y nos hizo poder entrar delante de la presencia del Señor. Así es que aunque estemos en el valle, nuestro camino hacia el Padre se hizo fácil a través de Él. Así es que mientras que esperemos la llegada de esta vacuna, qué bueno que toda ansiedad o todo desconocimiento o toda desconfianza la podemos dejar ahí apartada un poquito y llenarnos de la paz que nos da el Señor en medio de toda esta prueba. Elevar nuestros ojos a los montes de donde viene nuestro socorro. Ahí les dejamos. Reflexionen sobre este tema y les vemos la próxima semana en Punto de Encuentro TV Show. Bendiciones.